Muy buen día, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un gozo estar nuevamente aquí para traerle la palabra del Señor. El pasaje de hoy está basado en el libro de Juan, capítulo 2, versículos del 13 hasta el 22. Y él se titula Jesús purifica el templo, o Jesús limpia el templo. Y dice así la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí todo esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, primero que todo, quiero que recordemos que Juan, cuando escribió este libro, le escribió para que conociéramos a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, como la persona de Dios en medio de nosotros, no como un simple profeta. Entonces podemos ver que Juan describe a Jesucristo igual que cualquier persona, caminando como cualquier persona. Y cuando recordamos en la Pascua, recordemos que al llegar la Pascua, todo judío sabía que tenía que ir a Jerusalén a adorar a Dios y ofrecer sacrificio. Todos los judíos, todos, no importaba dónde viviera, tenía que ir a Jerusalén y adorar. Entonces esto lo podemos ver en Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de la semana, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Todos tenían que ir a Jerusalén porque era el lugar donde se había construido el templo de Dios, el templo de Jehová, el templo donde tenían que ir a adorar. Entonces, estando en este lugar, dice el pasaje, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y él estaba haciendo lo que toda persona hacía. Recordemos una cosa también, que Jesucristo estaba cumpliendo las profecías y cumpliendo las profecías escritas en Malaquías 3. Dice Malaquías 3:1: y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese era Juan el Bautista, el que ya había pasado. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, y he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En Malaquías 3:1 también se describe cómo, en qué manera iba a venir él. Y esta profecía está profetizada desde Juan, cuando viene Jesucristo, y aún después de la segunda venida, cuando él va a venir a limpiar el templo, a su esposa, a la iglesia. Entonces, también podemos ver cómo Jesucristo llega. Los judíos estaban instruidos en cuanto a este tema de la purificación. Este tema de la purificación tenía que ver en cómo ellos concebían la purificación. No solamente era de lavarse las manos, era un tema muy arraigado en ellos, que los fariseos, los sacerdotes y todas estas personas tenían que estar pendientes de su
acto de purificación. Habían hecho algo externo, la purificación, de lavarse las manos, lavarse los pies, de cuando las mujeres tenían su periodo y cuando estaban cerca de un cadáver y tenían todo un sistema de purificación. Pero Jesucristo llega a la casa del Señor y vemos esto en el versículo 1, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Los sacerdotes tenían autoridad en el templo, tenían la autoridad, toda la autoridad en el lugar del templo. En el templo recordemos que había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, el lugar santo, y estaba más afuera el atrio de los gentiles, donde los gentiles, los que no eran judíos, podían llegar a adorar a Dios. Y esto estaba instituido por el mismo Dios que le había dado ese lugar. En Isaías 56:5 dice: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces esto era lo que Dios le había prometido a los gentiles. Y los sacerdotes habían tomado este lugar, habían tomado la casa de oración para volverlo un lugar de comercio. Claro, cada persona que llegaba al templo no podía llegar con las manos vacías, tenía que llegar con una ofrenda. Y esto es importante. Muchos de nosotros, muchas personas, vienen al templo pensando en qué tienen para mí, en qué me van a dar, en qué puedo recibir, en cuál es la merienda, en ver cuál es el mensaje, si me gusta o no, o el tipo de música, si me gusta o no, pero no vienen con ese sentimiento de qué yo puedo ofrecer al Señor, de ofrecerle algo a Dios. En cuanto a esto, de no llegar con las manos vacías, como leímos hace un rato en Deuteronomio 16:16, que ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y esto es importante, cómo usted viene a la casa del Señor, cómo usted viene a la presencia de Dios. Y esto era parte de lo que Jesús venía a purificar. La gente los sumos sacerdotes se le habían olvidado de ver las necesidades del pueblo, la necesidad de llevarlos a los pies de Dios, y estaban más preocupados por sus necesidades y ponían a sus familiares a proveerles de los animales para los sacrificios. Todas las personas que venían tenían que ofrecer algo. Muchos no traían los animales porque se lastimaban en el camino, y además, cuando estaban frente a ellos, los mismos sacerdotes, el mismo sumo sacerdote, les podía decir que no era apto para el sacrificio porque tenía alguna deficiencia física. Así que de todas maneras tenían que comprar en ese lugar, y habían cambistas por el mismo motivo. Entonces, cuando Jesús vio esto, se indignó porque no se estaban ocupando el espacio del atrio de los gentiles, sino que lo habían tomado para negociar, ya que los sacerdotes tenían autoridad en el templo y ejercían en todo el lugar. Y podemos ver también que las personas necesitaban comprar animales para el sacrificio, y los familiares del sumo sacerdote, como había dicho, eran los que tenían este control. Y según el pasaje, podemos ver en el versículo 16, 15 y 16, dice: y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto,
y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de su casa me consume. El celo de tu casa me consume. Ellos se acordaron de esto, de las Escrituras. Jesús vino a cumplir lo que había sido profetizado. Jesús vino a cumplir la ley, no a derogarla. Entonces, cada cosa que hacía Jesucristo era cumpliendo la ley del Señor, la ley que estaba escrita. Y cuando vemos a Jesucristo tomar acción en cuanto a la casa del Señor, que no era un lugar de negocio, estas personas habían convertido la palabra del Señor, habían convertido la necesidad de las personas en un negocio. Usted quiere venir a ponerse a cuentas con el Señor, tiene que pagar algo para poder obtener un milagro, para poder obtener el perdón de sus pecados. Tiene que pagar, y esto no era lo que quería el Señor. Esto no era lo que quería el Señor. Pero las personas, los sumos sacerdotes y los líderes habían hecho esto en este lugar. La purificación era algo muy importante para ellos, para los judíos, pero ellos estaban enfocados en la purificación externa de los demás, aún de ellos mismos. Ellos se purificaban, pero no purificaban su corazón. Dice entonces, el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestra? El incrédulo siempre pide señales. Las personas que no quieren creer quieren pedir señales, que Jesucristo se les muestre, y muchas cosas, muchas señales piden. Y pueden tener milagros y pueden pasar una y otra cosa. El Señor nos da conocimiento, el conocimiento de Dios, de que hay alguien supremo. Pero el que no quiere creer, no cree. Y dice Jesucristo, respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa es la única señal que el Señor les iba a dar. La muerte y la resurrección. Esa era la señal que el Señor le iba a dar. Y aún viendo esta señal, y aún comprobando esta señal, no la iban a aceptar. Hoy en día muchas personas aún exigen señales, piden milagros, piden hacer muchas cosas, pero no creen en esto. Dice la palabra del Señor, el siguiente versículo, el versículo 20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ellos estaban viendo siempre lo externo. Ellos no estaban viendo lo espiritual, pero Jesucristo se basaba en esto, en su cuerpo, en cómo Él, en lo que Él iba a hacer. Y tantas evidencias el Señor ha dado, tantas evidencias dio de su poder. Y estaba cumpliendo las profecías, y ellos no pudieron ver esto. Jesús purificó el templo en el sentido de que sacó todo lo que estaba obstruyendo la relación, lo que estaba obstruyendo el que las personas pudieran venir a la casa del Señor. Hoy en día muchas personas han comercializado el Evangelio, han comercializado la palabra del Señor. Y esto es lo que el Señor viene a purificar. Tenemos que purificar nuestra vida, nuestra casa, y acercarnos más a la palabra del Señor. Dice el versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra de Jesús, que Jesús había dicho. En muchos años pasaron para construir el templo, 46 años, y aún no estaba listo. Entonces, esto los asombró mucho. ¿Cómo esta persona iba a decir que en 3 días iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a reconstruir? Hermanos,
o no sabéis que vuestro templo, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y no sois vuestro? Es necesario que usted purifique su templo. Y la forma de purificarlo es entregando su vida al Señor, entregando cada área de su vida al Señor. Que no haya esta área para mí, sino que, digamos como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A manera de explicación, cuando vamos a la presencia del Señor, no venga con las manos vacías, traiga su corazón, traiga algo que entregarle al Señor, una área de su vida. Venga dispuesto a rendir sacrificio, a poner su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No ponga su vida en la religiosidad. Es hora de que purifique su vida, purifique su templo, el Espíritu Santo. No es solamente cumplir con ir a los domingos, con estar en el culto. Rinda su vida al Señor, purifique su vida y no tenga una vida religiosa. Siga a Cristo. La casa del Señor es para llevar a las personas al conocimiento del Señor, no para ser un lugar de comercio. Y la señal que recibimos del Señor, es que Él murió y resucitó. Murió y resucitó y nuestros pecados fueron pagados. Si hoy no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, es la oportunidad que rindas tu vida al Señor. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Dios te bendiga, hermano.